el anuncio de cierre y lo que está pasando ahora en Andorra, en los pueblos de alrededor, se produce con un gobierno socialista en el gobierno de España y con un gobierno socialista en el gobierno de Aragón. No solamente el cierre de una empresa, es que al final aboca también, como digo, a su desaparición a toda una provincia. Con el anuncio de Sanca, obviamente, no ha hecho sino empeorar la situación. La ministra anuncia por tercera vez que va a venir a dar la cara, que es lo que no ha hecho hasta ahora, y no sabremos si vendrá con alguna solución debajo del brazo. Hasta ahora, desde luego, lo que hemos visto ha sido un claro abandono y bueno, lo que se necesitan ahora sobre todo son soluciones y respuestas. Precisamente la única obra a la que se comprometió en esa celebración de una comisión bilateral Aragón-Estado improvisada, rápida y que realmente ya el Partido Popular criticó que no servía para nadie, que era totalmente estaba vacía de contenido, lo único que se comprometió fue la obra de elevación de las aguas de Andorra. Esa obra no está en los presupuestos. Los aragoneses no se merecen un gobierno como el de Sánchez que, además de desconocer y mostrar una gran desafección hacia cuáles son nuestras necesidades, está claro que no tiene ninguna intención de apostar por el crecimiento y la prosperidad de esta comunidad autónoma. No tenemos unos presupuestos en Aragón y además tenemos unos presupuestos del Gobierno de España que no viene a paliar ese problema que se crea. Aumenta la brecha territorial, la desigualdad. Aragón, frente a un 18% de media que se crece en el resto de comunidades autónomas, crece solamente un 6% frente a un vergonzante 60% en el que se está premiando la deslealtad y el incumplimiento de otras comunidades autónomas. El Partido Popular, estando en el gobierno, siguió apostando por las infraestructuras, por el crecimiento, por la prosperidad. Sánchez no solamente castiga a Lambán por la evidente mala relación que ha existido entre ambos, ha habido poco trabajo de este gobierno y eso va a ser un perjuicio y un lastre también para 2019. Más gasto, más déficit, más impuestos también es lo que nos traen los presupuestos de Sánchez y eso se agrava en Aragón porque es una doble imposición. A los más impuestos de Sánchez tenemos que sumar los más impuestos que seguimos teniendo en la comunidad autónoma de Aragón. Es decir, los aragoneses van a pagar el doble. Por lo tanto, yo creo que es una situación grave y que demuestra la incapacidad del gobierno socialista en España y en Aragón para atender las necesidades de los aragoneses.